En la ciudad más grande de la región, donde los rascacielos parecen tocar las nubes y las calles son siempre una mezcla de ruido y lujo, hay historias que solo se cuentan en susurros. Historias sobre aquellos que tienen todo, pero aún así carecen de lo más esencial: amor genuino. Esta es la historia de un niño que vivió rodeado de riquezas, pero que a menudo se encontraba solo en su castillo de cristal, buscando algo que ni siquiera él sabía cómo nombrar. Una historia sobre vínculos inesperados, pérdidas dolorosas y la lucha por encontrar lo que realmente importa en medio de la indiferencia. ¿Qué pasaría si, de repente, el pasado irrumpiera en su vida de la forma más inesperada? Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like si te gusta esta historia y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allí. En la mansión más ostentosa de la ciudad, esa donde los pasillos siempre resonaban con el sonido de zapatos de tacón caros y conversaciones superficiales, se celebraba el cumpleaños del pequeño heredero Julián, un niño de solo 3 años que había vivido rodeado de lujos, pero también de una soledad que nadie parecía notar, excepto una persona: Laura, la joven sirvienta que había trabajado allí desde antes de su nacimiento. Ella había sido quien lo acunó en sus primeras noches de fiebre, quien calmó sus llantos cuando su padre, un hombre de negocios, siempre ocupado, viajaba sin descanso, y quien le enseñó sus primeras palabras cuando ninguna otra niñera soportaba más de una semana. Pero un día, por razones que nadie de la familia quiso explicar, Laura fue despedida sin previo aviso. Desde entonces, Julián había cambiado. Lloraba más, dormía menos, se negaba a comer como lo hacía antes y apenas hablaba. Pero como era un niño pequeño, los invitados y su padre pensaban que solo estaba pasando por una fase. La verdad, sin embargo, era otra. Extrañaba a quien había sido su único refugio emocional. Aquel día, mientras los invitados brindaban entre risas, la puerta del salón principal se abrió de manera inesperada. Laura, que había regresado a la mansión para recoger sus últimas pertenencias, pues la familia le había permitido entrar solo unos minutos, intentó pasar desapercibida, caminando rápido y cabizbaja, sin sospechar que la fiesta se había trasladado a esa misma sala. Pero el destino tenía otros planes. Julián, vestido con un traje azul que hacía juego con sus rizos desordenados, la vio. Sus ojos, antes apagados, se abrieron por completo, como si finalmente hubiera encontrado lo que llevaba meses buscando. Y entonces ocurrió. El niño comenzó a temblar, su labio inferior vibró, y antes de que alguien pudiera reaccionar, Julián rompió a llorar con tal fuerza que la música se detuvo de inmediato. Sus pequeños brazos se extendieron hacia ella mientras gritaba su nombre entre sollozos, y todos los presentes quedaron paralizados, especialmente su padre, quien jamás había visto a su hijo llorar de esa manera, ni siquiera cuando se lastimaba jugando. Laura se quedó inmóvil, los ojos llenos de lágrimas, sin saber si acercarse sería una falta de respeto o una necesidad urgente. El silencio tenso se rompió cuando Julián tropezó mientras intentaba correr hacia ella, cayendo al suelo justo antes de alcanzarla. Ese sonido, el del golpe suave seguido por el llanto aún más desgarrador, hizo reaccionar a Laura, quien se lanzó hacia él de rodillas, ignorando completamente las miradas de los invitados. Lo tomó entre sus brazos, lo levantó con cuidado y lo abrazó fuerte, como quien recupera algo que creía perdido para siempre. El padre observaba sin moverse, con la mano cubriendo su boca, tratando de entender por qué su hijo, aquel niño que nunca mostraba emociones tan intensas, reaccionaba de esa forma ante una simple sirvienta. Pero Laura no era una simple sirvienta. Julián hundió su rostro en el cuello de Laura mientras sollozaba,
Y los invitados, que minutos antes reían y brindaban, ahora murmuraban entre ellos con sorpresa, confusión y una creciente incomodidad. Fue entonces, en medio de ese silencio espeso, cuando Julián pronunció sus primeras palabras en semanas, palabras que nadie esperaba escuchar, palabras que atravesaron el corazón de cada persona en esa habitación como un dardo. No me dejes otra vez. La frase del niño cayó como un trueno en el salón, paralizando a todos los presentes, incluyendo al millonario, quien sintió como algo en su interior se quebraba. Julián repetía las palabras como un eco desesperado, aferrándose al cuello de Laura con la fuerza de un niño que teme perderlo todo. Laura, con lágrimas corriendo por sus mejillas, temblaba sin saber qué hacer. Su corazón se desgarraba al recordar las noches en las que Julián lloraba hasta quedarse dormido en sus brazos, los cuentos inventados para hacerlo reír, las canciones improvisadas para calmar sus miedos. Pero también recordaba el momento en que la despidieron sin explicación alguna, dejándola sin derecho a despedirse de él, sin poder explicarle nada, sabiendo que el niño creería que ella lo había abandonado. El millonario, Francisco, dio unos pasos hacia ellos, pero se detuvo como si una fuerza invisible lo empujara a enfrentar una verdad que había ignorado por mucho tiempo. Miró a su hijo abrazado a la joven y entendió por fin todo. La tristeza inexplicable, el silencio prolongado, los caprichos repentinos, las noches de insomnio. No era solo una etapa, era duelo, abandono emocional, era su propio hijo pidiendo amor, no juguetes. El silencio en la sala era absoluto. La mirada de Francisco, el millonario, se mantenía fija en su hijo, quien aún estaba entre los brazos de Laura, aferrado a ella como si fuera la única cosa que lo mantenía anclado a este mundo. Los demás invitados, que antes charlaban y reían, ahora se miraban entre sí sin saber qué hacer. Algunos, incómodos, se acercaron a las bebidas, pero nadie se atrevió a romper el silencio tenso que se había apoderado del lugar. Francisco observaba cómo Julián, con los ojos cerrados, seguía abrazado a Laura, incapaz de calmar su llanto. El hombre, que siempre había tenido todo bajo control, ahora sentía un nudo en el estómago, una sensación de impotencia que jamás había experimentado. Su hijo, tan pequeño, pero con un dolor tan grande, lo miraba como si él fuera el único responsable de su sufrimiento. Y la verdad era que lo era. El millonario dio un paso hacia ellos, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para escuchar los sollozos suaves que escapaban de los labios de su hijo. Entonces, su corazón dio un vuelco. ¿Cuánto tiempo había estado ignorando el dolor de Julián? ¿Cuántas veces había dejado a su hijo sufrir en silencio simplemente porque no sabía cómo manejarlo? El dinero, las propiedades, los autos lujosos, todo eso había ocupado su mente y su tiempo, pero nunca se había detenido a pensar en lo más importante, el amor de un padre hacia su hijo. Se inclinó levemente, como si la acción misma lo liberara de una carga pesada, y con voz quebrada le pidió a los invitados que les dieran espacio. Como si todos entendieran lo que ocurría, rápidamente comenzaron a alejarse y en pocos segundos la sala quedó en silencio total. El sonido de la música ya era solo un eco lejano, mientras Francisco se acercaba lentamente a Laura. La joven, al verlo acercarse, tembló, no por miedo, sino por la confusión que la embargaba. ¿Qué haría él? ¿La culparía por el llanto de su hijo? Pero no fue eso lo que ocurrió. Francisco se detuvo a unos pocos pasos de ellos, miró a su hijo y luego, con un suspiro profundo, dijo: «Lo siento». Esas dos palabras, simples y cargadas de significado, fueron las primeras que el millonario pronunció con verdadera humildad en mucho tiempo. Miró a Laura y repitió: «Lo siento mucho. Te despedí sin saber todo lo que sucedía. Te creí lo que me dijeron, sin cuestionarlo». Laura, aún sosteniendo a Julián,
no sabía qué decir. Las palabras de Francisco la sorprendieron, y el dolor que había estado guardando por tanto tiempo comenzó a aflorar. Su corazón se rompió por completo cuando vio las lágrimas en los ojos de su expatrón. Él nunca había mostrado esa vulnerabilidad antes. Recibió un informe falso de una supervisora en la que confiaba, continuó Francisco, su voz temblando. Me dijeron que habías hecho cosas inapropiadas, y sin pensarlo, tomé la decisión. No investigué, no vi lo que estaba pasando en realidad, no vi lo que Julián necesitaba. Laura, con el rostro empapado en lágrimas, soltó un suspiro de alivio, pero también de tristeza. No lloraba por ella misma, sino por Julián. Ella sabía lo mucho que había sufrido el niño después de su partida. Recordaba sus largas noches de insomnio, los miedos de Julián cuando se despertaba buscando su abrazo, como si fuera la única forma de sentirse seguro. Fue entonces cuando, mientras las lágrimas de Laura caían sobre la camisa de Julián, el niño pronunció una frase aún más fuerte que la anterior. Ella es mi mamá. Esa frase, tan simple y directa, atravesó el pecho de todos los presentes. Francisco, al escucharla, se quedó paralizado. No porque no supiera que Laura no era la madre biológica de Julián, sino porque por un instante entendió que para su hijo, Laura lo había sido todo. La madre que perdió, el refugio que necesitaba, el consuelo en su soledad. El millonario, sin poder contener la emoción, miró a Laura y, con un suspiro profundo, le preguntó si estaría dispuesta a regresar. No como sirvienta, no como empleada, sino como la persona más importante en la vida de su hijo. Laura, quiero que seas parte de nuestra familia. Quiero que estés con Julián. Te necesitamos. Él te necesita. Laura, sorprendida por las palabras de Francisco, miró a Julián, quien, aunque ya no lloraba, seguía aferrado a ella con una fuerza inusitada. Su pequeño cuerpo estaba completamente pegado al suyo, como si temiera que, en el mismo instante en que lo soltara, todo se desmoronaría. Con el corazón desbordado, Laura aceptó. No dijo una palabra, pero su mirada lo decía todo. Asintió suavemente, abrazando a Julián aún más fuerte. La mansión, que hasta entonces había sido un lugar frío y lleno de silencios incómodos, comenzó a transformarse. Con el paso de los días, los ecos de la risa de Julián llenaron nuevamente los pasillos. Francisco, aunque aún lidiaba con las repercusiones de sus decisiones pasadas, encontró una nueva fuerza en su relación con su hijo. Se dio cuenta de que lo material, lo que siempre había sido su prioridad, era nada comparado con el amor que su hijo necesitaba. Y fue en esos momentos, cuando observaba a Julián jugando con Laura, cuando entendía lo que realmente importaba. El niño, que había pasado por tantas noches de insomnio y tristeza, ahora reía sin preocuparse por el mundo exterior. Laura, quien se había convertido en su figura maternal, cuidaba de él como si fuera su propio hijo. Ella le contaba cuentos por la noche, lo consolaba cuando tenía miedo y le enseñaba lo que realmente significaba sentirse amado. A partir de ese momento, Laura dejó de ser la sirvienta que había sido vista por todos como alguien menos importante. Ahora, ella era la pieza clave en la vida de Julián. Francisco, el padre que había estado tan distante, comenzó a involucrarse más en la vida de su hijo, pero nunca dejaba de reconocer que sin Laura todo habría sido diferente. Cada noche, después de que Julián se dormía, Francisco y Laura hablaban sobre lo que había sucedido, sobre las decisiones que habían tomado y sobre lo que significaba ser una familia. A veces, las conversaciones eran largas, llenas de arrepentimientos y disculpas, pero siempre terminaban con una sensación de paz. El padre entendía que aunque el tiempo no se podía retroceder, aún quedaba la oportunidad de construir algo nuevo, algo real, algo que no dependiera
de las riquezas ni del estatus, sino de la conexión entre ellos. Con el tiempo, la mansión dejó de ser solo un lugar lujoso para convertirse en un verdadero hogar, un hogar donde el amor de Laura y Julián era tan fuerte que nada ni nadie podría romperlo. Francisco, por su parte, se comprometió a nunca más permitir que el dinero o la influencia de su apellido interfirieran en lo que realmente importaba. Y así, con los días llenos de risas y las noches tranquilas, la familia comenzó a sanar las heridas del pasado. El pequeño Julián, que había perdido la esperanza en muchas cosas, finalmente encontró lo que tanto había buscado: una madre, una amiga y una figura que lo cuidara. Y fue gracias a Laura, la mujer que en su corazón siempre había sido más que una sirvienta. Para él, ella era su madre, la única que realmente estuvo allí cuando más la necesitaba. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal, Cuentos para el Alma, donde publicamos 2 videos todos los días. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es en tu ciudad. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta conmovedora historia.